Si tomamos la variación acumulada del índice de precios al consumidor bajo esta administración de mayo 2022 a abril 2025, la inflación total acumulada es de 0.83%. Sin embargo, si seleccionamos los principales bienes y artículos de los 285 que constituyen la canasta representativa de consumo mensual de los hogares de cualquier tamaño y cualquier nivel de ingreso de las zonas urbanas, cuyas variaciones son las más significativas, el gráfico siguiente muestra que los responsables de una inflación baja en el país tienen que ver con el precio de la gasolina, que en este periodo ha caído un 29.2%. Según el peso que tiene en el índice, eso ha reducido la inflación en 1.67%. Le sigue la compra de carros nuevos, cuyo precio ha bajado un 21.2%, y según el peso que tiene en el índice, reduce la inflación en 0.95%. La compra de boletos aéreos al exterior es el tercer elemento que explica la baja inflación, con una caída de precio del 40.5%. Contribuye, según el peso que tiene en el índice, a reducir la inflación en 0.34%. Y finalmente el diésel, que tiene una caída del 35.9% en su precio y según el peso en el índice, contribuye a bajar la inflación en 0.26%. Si sumamos solamente estos cuatro artículos, hay un proceso de caída de precios o de deflación de 3.22% bajo la administración Chávez Robles. Ahora, ¿cuáles son los principales artículos que, por el contrario, hacen que la inflación suba? El más importante es el rubro de alimentos y bebidas, que en este periodo de mayo 22 a abril 2025 han subido de precio 8.8%. Y según el peso que tienen en el índice, contribuye a aumentar la inflación en 2.14%. El segundo rubro que explica el aumento de inflación del país es el alquiler de casa de habitación, que sube de precio 13.8%. Y según el peso en el índice, sube la inflación en 0.73%. Las comidas fuera del hogar, especialmente para las personas que trabajan, así como alojamiento para los que hacen giras dentro del país, tenemos que ese artículo, ese rubro, subió 10.1% y contribuye, según el peso en el índice, a subir la inflación en 0.59%. El rubro de educación aumenta de costo 8.3% y contribuye a subir la inflación en 0.42%. Y finalmente el precio de las medicinas, que ha subido 5.5% y según el peso que tiene en la canasta, contribuye a subir la inflación 0.14%. Si sumamos estos 5 artículos, da un aumento de inflación de 4.02%. Al restarle los 4 artículos que reducen la inflación 3.22%, aproximadamente nos da la explicación del por qué se tiene una inflación total acumulada del 0.83%. Claro está, si vemos que los patrones de consumo de las familias son diferentes y que el tema de los alimentos pesa en las familias de bajos ingresos casi un 40% de su gasto de consumo mensual, mientras que en las familias de ingresos altos apenas un 16%, es lógico que el aumento del precio de los alimentos pese más o castigue más a las familias de ingresos bajos.
El alquiler de casas de habitación representa casi un 20% del gasto de consumo de las familias de ingresos bajos y en las familias de ingresos altos apenas un 9%. Entonces la subida de los alquileres bajo esta administración afecta más a las familias de bajos ingresos. Y finalmente el transporte, donde incide el diésel, la gasolina, los carros nuevos, los boletos al exterior, pesan en las familias de ingresos altos en sus gastos de consumo mensual un 20%, mientras que en las familias de ingresos bajos un 10%. Por lo tanto, los artículos que principalmente bajan la inflación favorecen a las familias de ingresos altos respecto a las familias de ingresos bajos. Con esto, Economía Hoy concluye un análisis que hemos estado brindando sobre un mayor detalle de la inflación, no solamente el nivel general, sino por estratos de ingresos, también por tipos de artículos, para tener mayor conciencia que bajo esta administración de mayo 22 a abril 2025, la tan venerada inflación baja que se ha tenido realmente es una inflación que distorsiona la distribución de los ingresos y beneficia contrariamente a las familias de ingresos altos y perjudica a las familias de ingresos bajos por la estructura de gastos de cada una de ellas y por los tipos de artículos que están bajando de precio o aquellos que más bien continúan subiendo de precio.